Bueno, vamos a comenzar la primera de 4 clases de antibióticos, ¿sí? 4 clases. Hoy vamos a ver una introducción, y la semana que viene van a ver con Manuel todo lo que son betalactámicos, después van a ver con Emilce todo lo que es antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas y sobre la duplicación del ADN. Y por último van a ver antituberculostáticos y antiparasitarios con Guadalupe, ¿sí? Así que esta es la primera de 4. Bueno, vamos a comenzar. La idea es que ustedes ante un determinado caso, por ejemplo un paciente Juan de 37 años que concurre al CAPS con odinofagia, cefalea y fiebre de 38,5, le hicieron un hisopado para COVID y dio negativo, pero persiste con los síntomas, por lo cual vienen a ustedes a ver cuál sería el abordaje que tomarían o que harían para el caso este. Entonces la idea que nosotros queremos inculcar en esta clase y en lo que tiene que ver con la terapéutica antimicrobiana, tiene que ver con cómo abordar un caso teniendo en cuenta cuál es la selección, primero el diagnóstico apropiado, ¿sí? Y luego la selección correcta del antimicrobiano siempre y cuando si así lo requiriera el paciente. Entonces, ante un listado de problemas, de signos y síntomas, nosotros vamos a tener diagnósticos diferenciales y nos vamos a preguntar si el paciente tiene una enfermedad infecciosa. ¿Ven bien ahí cuando yo me corro? Si hay una sospecha de infección, nos preguntamos si requiere el antibiótico, o sea, requiere un antimicrobiano o no. Existen casos en los que requerimos, que urge la necesidad de indicar un tratamiento antimicrobiano. En ese caso nosotros lo que vamos a hacer es tratar con un tratamiento empírico, es decir, indicar un tratamiento empírico. ¿Cuándo les parece a ustedes que nosotros deberíamos tener que indicar un tratamiento empírico? Primero, ¿qué es un tratamiento empírico? ¿Saben? Sin el diagnóstico del germen, por ejemplo. Claro, que cura sería no sé si y por ahí, pero de el germen. Y en enfermedades epidemiológicamente más prevalentes. Bien, o sea, exacto, o sea, nosotros vamos a requerir un tratamiento empírico que es un tratamiento con amplio espectro, o sea, vamos a cubrir un amplio espectro de gérmenes. Y a su vez vamos a comenzar urgentemente en pacientes que tienen fallas en su sistema inmunológico, ¿sí? Pacientes inmunocomprometidos, pacientes oncológicos que tengan neutropenia febril, pacientes que estén con respirador, que requieren urgentemente el tratamiento, una meningitis, una endocarditis, ¿sí? Sí, se van pasando solas, bueno, no importa, tengo este problemita que no sé por qué, pero bueno. Y también podemos empezar un tratamiento empírico con aquellas infecciones que son de la comunidad, ¿sí? Infecciones ambulatorias, que donde nosotros ya sabemos cuál es la comunidad de gérmenes, de patógenos susceptibles a tal antimicrobiano y podríamos indicar un tratamiento empírico. Ahora, cuando esto ocurre, en algunos casos, como en el caso de estos pacientes que son graves, que tienen comorbilidades complejas graves, tenemos que hacer a su vez el cultivo, ¿sí? Entonces tenemos que cultivar, hacer distintas pruebas microbiológicas, hacer tinciones. De esa manera, con las tinciones nosotros lo que vamos a hacer es identificar, o sea, tipificar el germen que es causal de esa infección. Y vamos a poder determinar la susceptibilidad, o sea, a qué antimicrobiano es susceptible de ese germen. Y en ese caso lo que vamos a hacer va a ser un tratamiento dirigido, ¿sí? Vamos a llevar el tratamiento a ese germen que es susceptible de ese antimicrobiano. Entonces yo podría empezar con un tratamiento de amplio espectro, o sea, un tratamiento empírico, tratando de tocarle a la amplia variedad de gérmenes posibles de esa infección y después, una vez que yo voy teniendo la tipificación del patógeno, ir sacando antibióticos para poder llevar a un tratamiento dirigido, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre un tratamiento empírico y un tratamiento dirigido? El empírico nos vamos a basar siempre en la experiencia, en la vigilancia epidemiológica. Ustedes saben que cada institución realiza una vigilancia epidemiológica, tiene sus estadísticas para saber cuáles son los microorganismos más frecuentes
de esa institución. Y vamos a tener en cuenta el sitio de infección. ¿Cómo andás, Emi? El sitio de infección, porque nosotros necesitamos que el antimicrobiano llegue a altas concentraciones al sitio de infección, y hay sitios de infección que son, que requieren más dificultad de barreras, por ejemplo la barrera hematoencefálica, o la próstata, o las infecciones urinarias, o sea, requerimos concentraciones altas en determinados sitios de infección. Tener en cuenta los patrones de resistencia, tener en cuenta si la infección es ambulatoria o es dentro del hospital. Y la ventaja que tiene este tratamiento es que nos va a disminuir la estadía hospitalaria y la morbilidad. Y como dijimos recién, suelen ser combinaciones de antimicrobianos o antimicrobianos de amplio espectro. Y el dirigido es cuando ya hay un perfil de susceptibilidad, de sensibilidad, que a través de las pruebas microbiológicas sabemos a qué antimicrobiano es sensible ese patógeno. Nos vamos a basar en pruebas microbiológicas en cultivos o en serología, en el caso de la sífilis, por ejemplo, o en biología molecular en el caso de la tuberculosis. Eso nos va, siempre que vamos a dirigir el tratamiento, vamos a tener por ende menos posibilidad de resistencia, ¿sí? Menor costo, porque vamos a saber a qué microorganismo apuntar y vamos a usar tal vez un solo antibiótico en una mezcla, y también el riesgo de toxicidad disminuye. Y son espectros antimicrobianos de espectro reducido. Bueno, básicamente esto es lo que les expliqué recién. Entonces, ¿cuál es un antimicrobiano de amplio espectro? Son aquellos que son activos frente a gram positivas y gram negativas. Por ejemplo, los carbapenems. ¿Ustedes se acuerdan así? Carbapenem le digo, y ustedes saben qué antimicrobianos nos estamos refiriendo. Bueno. ¿Cómo? Ertapenem, imipenem. Bueno, no se asusten, son muchos nombres. Bueno, asústense. Son muchos nombres, pero ya van a ir familiarizándose con ellos. Esto es una primer parte, una introducción. Después ya van a ir Emil, el resto de Emanuel. Pero carbapenem son imipenem, meropenem, ertapenem. Las fluoroquinolonas son los que se usan en infección urinaria. Ciprofloxacina, norfloxacina, también está la levofloxacina, la gatifloxacina, que es un colirio. Y las tetraciclinas, que son la tigeciclina, la doxiciclina y minociclina. Y los de espectro reducido siempre vamos a, como les dije, a ir a un número reducido de especies. Por ejemplo, las penicilinas, que tienen una actividad frente a gram positivas, y la vancomicina lo mismo. Y entre otras, ¿no? Tiene otras. Dentro de ahí tiene otras variedades. Siempre es importante realizar primero el diagnóstico, ¿no?, ante la sospecha de infección, y después la identificación, y no al revés. ¿Por qué piensan, por qué digo esto? Porque a veces puede ocurrir de que podemos identificar un germen sin tener sintomatología el paciente. ¿Y eso por qué puede ser? Que en un cultivo yo pueda tener un germen y el paciente no tenga sintomatología. ¿Contaminación de la muestra? Sí. Porque habita en el medio y... Exactamente, por colonización, ¿sí? Porque es flora de nuestra propia, de la piel o del tubo digestivo, etc. Y esto, bueno, ahí tenemos que tener en cuenta la diferencia entre colonización e infección, que básicamente la diferencia que hay es que en la colonización no hay signos y síntomas, no hay una respuesta inmunológica y no necesitamos comenzar un tratamiento, ¿sí? Por ahí van a ver ustedes en los prácticos que les vamos a poner algún caso así para que ustedes puedan darse cuenta de estas situaciones. Por ejemplo, este paciente es una chica, Ana, de 27 años, que se le hace un control de rutina de sangre y de orina, no tiene antecedentes y tampoco tiene síntomas, y tiene en el urocultivo Escherichia coli. Entonces, bueno, ahí tal vez, si uno no sabe, por eso a eso vamos con estas clases, que ustedes sea importante el razonamiento para el correcto diagnóstico. Si ustedes por ahí eso no lo saben, pueden hacer un tratamiento o indicar un tratamiento y generar toxicidad, resistencia, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar un antimicrobiano? Esta es la tríada de Davis. Tenemos que tener en cuenta al huésped,
al patógeno y al antibiótico, ¿sí? Cuando nos vamos a ver al huésped, tenemos que tener en cuenta la edad, ¿sí? No es lo mismo un paciente anciano, un paciente recién nacido, un paciente lactante, en el tratamiento, las comorbilidades, un paciente que es neutropénico, ¿sí? O un paciente oncológico, la respuesta inflamatoria, la inmunidad, si presenta polimorfismos, eso puede variar la metabolización de los antimicrobianos. Cuando nos referimos al patógeno tenemos que ver qué especie, el inóculo, dónde está localizado, cuál es la invasión en el sistema inmune, la virulencia. Y cuando nos referimos al antimicrobiano, tenemos que ver si este es bactericida o bacteriostático, ¿sí? O sea, si va a generar la muerte de la bacteria o va a generar la inhibición del crecimiento, o tenemos que tener en cuenta las dosis, la toxicidad que produce, ¿sí? No podemos ver, cuando tenemos que seleccionar un antimicrobiano, no podemos ver las cosas por separado, sino tenemos que ver todo un conjunto. ¿Cómo se llamaba la tríada, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la tríada? Tríada de Davis. Sí, no lo puse ahí. Pero bueno, ustedes igual en la Biblia lo tienen todo. Bueno, cuando nos vamos a hablar nos vamos a referir al patógeno, ¿se acuerdan un poco de lo que son las bacterias gram positivas, gram negativas? ¿Lo vieron eso? Sí. ¿Qué diferencia había? A ver, ¿se acuerdan más o menos? A ver. Tiene una pared, a ver, las gram positivas, ¿qué tenía? Una pared. Una membrana interna y afuera una membrana como una poli. Platiolical, ¿no? Platiolical, la estructura platiolical es mayor, puede retener, digamos, el cristal y las otras no. Gram negativas y gram positivas. Pocos gram positivos generalmente y así los gram negativos por lo general. Bien. Tenemos una membrana citoplasmática, ¿sí? Que es la que va a separar el medio externo del medio interno de la célula. Después tenemos una membrana de péptido glucano, también le llaman mureína, que en las bacterias gram positivas tiene más capas, es de aproximadamente 40 capas, y en la bacteria gram negativa es de una capa, ¿sí? Luego tenemos una membrana externa en el caso de las gram negativas, que sería esta, que es una bicapa lipídica, fosfolipídica, que a su vez tiene lipopolisacáridos, que serían estas extremidades de acá, que a veces esas lipopolisacáridos también se llaman antígenos cero y pueden generar toxinas y generar virulencia. Exacto. En el caso de las gram positivas, entre la membrana citoplasmática y la parte interna de la pared, está el espacio periplasmático. Y en el caso de las gram negativas, entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, se encuentra también ese espacio periplasmático. En ese espacio periplasmático se van a localizar algunas de las enzimas que generan la ruptura o el corte, por decirlo de alguna manera, de los sitios activos de los antimicrobianos. Por ejemplo, ¿se acuerdan alguna? La beta-lactamasa, ¿sí? Las beta-lactamasas lo que hacen es romper el anillo beta-lactámico de las penicilinas, de las cefalosporinas, o sea, de los beta-lactámicos, impidiendo su acción. Cuando se hace la tintura de Gram, la tinción de Gram, se van a teñir color violetas y color rosas las gram negativas. Bueno, este es un dibujo también sacado de otro lado, pero básicamente lo que muestra, en este caso la gram negativa está de este lado, tiene una sola pared de peptidoglicano. Esta membrana externa puede tener porinas, a través de las cuales pueden pasar las sustancias, y también pueden tener pili, que son unas proteínas que luego van a formar puentes entre las bacterias, ¿sí? Como un puente sexual entre la bacteria, para pasarse material genómico de resistencia. Entonces entre ellas se van uniendo, se van juntando y se van pasando ese material de resistencia. Y en las gram positivas, como ven, la pared es mucho más grande y tenemos, bueno, el espacio periplasmático, bueno, todo como les contaba recién. Algo que me olvide acá, bueno. Entonces, cuando hablamos del espectro antimicrobiano, nosotros tenemos la tintura, o sea, ver si es gram positiva o gram negativa. ¿Y qué otra cosa de las bacterias podemos decir?
la forma, ¿sí? Si tiene formas de bastones, son bacilos, si no son cocos, pueden ser estreptococos, ¿sí? Estafilococos, exacto, son las disposiciones que después, eso ustedes no lo van a ver, pero cuando, o sea, no lo van a ver por ahí en un laboratorio porque no son bioquímicos, pero sí cuando ustedes sean médicos y vayan a hacer una prueba de laboratorio les van a ir diciendo. Y muchas veces a ustedes les va a interesar, a medida que vayan pasando los días, bueno, ¿qué va creciendo? ¿Va creciendo un coco? ¿Va creciendo un bacilo? ¿Es gram positivo, gram negativo? Eso a ustedes los va a ir ayudando para saber si van bien con la terapia antimicrobiana o no. Claro, porque a veces en los informes, el primer informe es cocos en cadena o cocos en racimos. Y ustedes, si bien no está el informe final, porque falta algún estudio más, ya pueden tener una idea de qué bacteria o qué germen es el que está produciendo la infección. Pero bueno, no te informan de entrada todo. Claro. En un paso posterior, después también el antibiograma. Pasa que haces el gran directo y el Claro. directo de forma ese momento. Exactamente. Solamente no le pongo para que no me echen la pelota. ¿Cómo? No le pongo para que no me jodan, ¿no? Porque después crece un vacilo y le puse coco y nada. Pero porque puede haber de todo. Puede ser un poco vacilo. Sí. Es una forma intermedia. Tenemos un Pero bioquímico bueno, acá. nos ayuda mucho. En realidad nos ayuda. Esos primeros informes orientan. Llaman todos los días. Y sí, porque es desesperante. Vos sos el típico bioquímico Sí, nada, que llamamos cuando... Desesperante, más. Y nosotros que estamos ahí, ¿qué pasó? ¿Le conseguimos la adapto? ¿No conseguimos la adapto? En la farmacia, ¿viste? Estamos desesperados por saber a ver qué antimicrobiano va a ir. El boriconazol. No sé para qué haces tanto, se le meten carapena y después y no, gracias. No, nosotros no. Bueno, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la respiración, si es aerobio o anaerobio, que también va a haber diferencias, ¿sí? Bueno, acá el bioquímico me va a ayudar. Esto se lo saqué del... Soy abogado, ya dije. Por hablar. Abogado. Se los puse para que vean. Esto está en el Harvey, en el libro, así que lo pueden sacar, pero, por ejemplo, en este creo que estaban los... ¿Qué sabrían estos cocos? Cocos en cadenas. ¿Vos cómo ves? Bueno, para que vayan mirando, o sea, los que son violetas serán las gram positivas, rosas gram negativos. Ahí está, bacilo. La gonorrea, está intracelular del neutrófilo, el E. Son los gram Sí. negativos, son los famosos cocos gram negativos intracelulares, compatibles con gonorrea. Muy bien, Tenés arriba, de parte. qué bueno. Bueno, y acá viene la parte más divertida. A ver, va a ser difícil acordarnos de todos los bichitos que andan dando vueltas por ahí, pero por lo menos tenemos que tener una vaga idea, ¿sí? Lo primero que vamos a ver van a ser los cocos gram positivos aerobios, ¿sí? Que se van a clasificar de acuerdo a la prueba de la catalasa en catalasa positivo y catalasa negativo. Cuando es catalasa positivo es un estáfilo, ¿sí? Pero después, cuando hacemos una prueba de la coagulasa, si es coagulasa positivo es Staphylococcus aureus y si es coagulasa negativo puede ser el epidermis, el saprophyticus, el hemolítico, ¿sí? Si es catalasa negativo puede ser o un estreptococo, de acuerdo a la forma, o a un enterococo. Si es un estreptococo puede ser alfa o beta hemolítico, y ahí tenemos al viridans o al pneumoniae, y si es un beta hemolítico al piógenes o a la galactiae. Y el enterococo, tenemos al fecalis, al fecium, esos dos son los principales. Hay otros más, si ustedes después van a la bibliografía van a encontrar más. Después tenemos los anaerobios, ¿sí? Que son los peptococos, que son los que están más en la cavidad oral. Esto van a tener ustedes un Excel que les armamos nosotros en la cátedra, donde van a tener el tipo de germen, la flora y la patología asociada, ¿sí? Y después van a tener otro donde van a estar los antimicrobianos asociados a esa patología y a ese germen. Generalmente los estáfilos van a estar siempre en piel y partes blandas, en las narinas, ¿sí? Por eso una de las patologías van a ser infecciones de piel y partes blandas, va a ser los impétigos, las endocarditis, las osteomelitis, las infecciones en los sitios quirúrgicos, por eso es importante antes de cada cirugía hacer la decolonización.
Y bueno, embolia séptica con neumonía bilateral, ¿sí? Para que lo vayan empezando de a poco a asociar. Tenemos después los coagulasas negativas, que los saprofíticos principalmente son los que están asociados a patología urinaria, infección urinaria, y los epidermis también están en la piel y son microorganismos que pueden estar en infecciones en quemados, ¿sí? En quemados grandes. También infecciones asociadas a catéteres vasculares, catéteres venosos centrales, a prótesis, y también pueden producir biofilm, que ahora después ya les voy a contar de qué es eso, qué es el biofilm. Después tenemos todo lo de la cadena streptococo, los hemolíticos, beta hemolítico, que pueden estar en las fauces, entonces van a ser los que van a estar asociados a faringitis, a celulitis, erisipela, que son enfermedades de la piel, bacteremias, neumonías. El viridan, que es el que está en la boca, entonces podemos tener infecciones odontogénicas, también en piel y partes blandas. Los neumococos, que están asociados a las vías respiratorias y podemos tener neumonías adquiridas en la comunidad, meningitis. Los beta hemolíticos, que están asociados al aparato genital femenino, también en infección urinaria, en infecciones neonatales, infecciones ginecológicas. Y por último los enterococos, que están en la flora colónica, pero pueden dar infección urinaria, endocarditis, infecciones intraabdominales, también son importantes como infección en el sitio quirúrgico. Ahí la importancia del lavado de manos, ¿sí? Porque se puede pasar de las manos al sitio quirúrgico. Qué efecto que les hice, ¿eh? No se quería ir, quería quedarse. Y los anaerobios, los cocos gram positivos anaerobios, que son el peptococo y el peptostreptococo, que están en la cavidad oral, también en la flora fecal y en la piel, y que están asociadas a las infecciones orales, a neumonías aspirativas, colecciones intraabdominales, las mordeduras de perro, ¿sí? ¿De perro, de cualquier animal? Y de cualquier animal, o un humano también. Cualquier mordedura. Cualquier rabioso, cualquier animal rabioso. Esto lo vieron, ¿no? ¿Lo han visto esto? En algún momento lo vimos. En algún momento. Bueno, o sea que hay que volver a... Coagulasa, entonces, Pero no es el primer contacto, digamos. No, hay una materia que es eso, pero la persona... O sea que van a tener que... después le dicen streptococo coagulasa. Bueno, estos son más sencillos, son los gram negativos aerobios, tenés la Neisseria y la moraxela, la Neisseria gonorrheae y la meningitidis, ¿sí? Que es la que da la gonorrea. Bueno, este es bastante sencillo, o sea, para que se vayan acordando, está en el tracto genital, enfermedades de transmisión sexual, como la cervicitis, uretitis, la gonorrea, la meningitis, el meningococo, que está en las vías aéreas superiores, entonces son los que van a generar cuadros de meningococcemia, y la moraxela, que no me acuerdo cuál era, que era la que generaba las vías aéreas superiores, ¿sí? Infecciones en las vías aéreas superiores. Otitis también. Aérea superior. Otitis, sí. Después tenemos los bacilos gram negativos, aerobios, los fermentadores, no fermentadores de glucosa y los fastidiosos. Estos son fastidiosos, sí. Los fermentadores de glucosa tenemos las enterobacterias, Escherichia coli, la Klebsiella, la Salmonella, la Triboproteae, que es Proteus, Providence y Morganella, la enterobacteria, la Shigella, esos son los principales. Y después tenemos los no fermentadores, tenemos las Pseudomonas, el Acinobacter, la Burkholderia y las Ctenotropomonas. Y dentro de los fastidiosos tenemos el Haemophilus, el Helicobacter pylori, está ahí metido. Es difícil crecer, son difíciles cultivables que sí requieren mucho factor de crecimiento. ¿Cómo decís? Son fastidiosos porque cuesta crecer, digamos, cultivo, es una planificación de cultivos. Y después tenemos los anaerobios, gram negativos, bacilos, que son los bacteroides, y los fusobacterium. Que no me acuerdo dónde empezaba. Entonces, tenemos los gram negativos aerobios, dijimos las enterobacterias, la Shigella, bueno, todos esos están en el tubo digestivo, van a generar la patología asociada, es las infecciones urinarias, infecciones intraabdominales, bacteremias,
La Shigella puede generar diarrea, la Salmonella diarrea, bacteremia, infecciones en inmunocomprometidos. Y después los no enterobacterias están el Helicobacter, que también está en el tubo digestivo, que pueden generar las úlceras gástricas, la Brucella de los animales, la brucelosis, Pseudomonas aeruginosa, que es importante en aquellos pacientes que tienen fibrosis quística, ¿sí? Eso también, si un paciente, o sea, hay que tener en cuenta el antecedente. Cuando hacemos el diagnóstico, si es un paciente que tiene una infección y tiene fibrosis quística, tenemos que cubrir Pseudomonas. También es uno de los patógenos asociados a las infecciones por respirador, neutropenia febril, bacteremia en pacientes con neutropenia febril, eso ya lo dije, y también infecciones de piel y partes blandas. Pie diabético también puede estar asociado. La Cinobacter en infecciones hospitalarias, infección también por ARM, y la Haemophilus influenza tipo B en las vías aéreas superiores, ¿sí? En pediatría puede generar sepsis, meningitis, y la Bordetella, que es el que genera la tos convulsa. Algo que vos decime de mí si querés agregar. No, te paré de la Pseudomonas, que es una bacteria un poco problemática, porque vieron que la clínica ambiental, normalmente en pacientes que están con su inmunidad intacta no genera grandes problemas, pero en pacientes inmunocomprometidos sí. Y el otro tema son las infecciones hospitalarias, porque son gérmenes que habitualmente tienen mucha resistencia. Entonces es problemático desde ese lado, ¿no? Que no cualquier antibiótico va a tener acción sobre esta bacteria multiresistente. Obvio no se van a acordar no se van a acordar todos los gérmenes, pero por ahí van a tener que asociarlas con la patología más frecuente, que lo vamos a ir viendo en los prácticos. Claro, lo van a ir viendo en los prácticos. Ahí le van a hacer foco sobre dónde mirar. Y cuando vayan a ver espectros, siempre los van a diferenciar en gram negativos o gram positivos, si son aerobios, si son anaerobios, como en grupos, ¿no? Después vamos a nombrar algunas bacterias importantes, pero bueno, por ahí tener esa diferencia, gram negativos, gram positivos, si son aerobios, si son anaerobios, como para poder acordarse después el espectro de cada grupo. Sí. Y mucho también con la práctica clínica. Que con la práctica clínica también mucho van a... Sí, obvio, cuando uno en la práctica sí. vas acordando un poco más. Y los anaerobios, para que se acuerden, están principalmente en cavidad oral y en infecciones intraabdominales, ¿sí? Y pelvianas. Así como grandes rasgos para que ustedes lo puedan reconocer. Después tenemos los gram positivos bacilos, y acá se los va a clasificar en esporulados y no esporulados. Dentro de los esporulados, a su vez, en aerobios y anaerobios. Los aerobios son los bacillum y los anaerobios son los clostridium. Clostridium difficile, Clostridium tetanum y el Clostridium, me falta uno más, el botulismo. Y dentro de los no esporulados tenemos los anaerobios, la listeria, y en los anaerobios el Actinomyces y el Lactobacillus y el Propionibacterium también. No, eso lo voy a hacer después. Entonces, los esporulados, los bacillus es el carbunco, las infecciones oculares, esa es la principal patología asociada. Los no esporulados, la listeria, se asocia mucho a infecciones en pacientes menores de un mes, en neonatología, en pacientes inmunocomprometidos, en embarazo. Después, bueno, la difteria y el Corynebacterium no difteriae, que esos están en quemados también y en prótesis. No me acuerdo si algo más tenía que decir. Y después tenemos todos los Clostridium, que el difficile es uno que está asociado a diarrea, asociado a los antimicrobianos, a los antibióticos, los betalactámicos principalmente. Bueno, el tetanum, que es el tétanos, el botulismo por el Clostridium botulinum, y el perfringes, que está en el tubo digestivo bajo y también puede generar infecciones polimicrobianas de la piel, partes blandas, gangrena, también el tracto genital femenino. Sí, todo lo que genera humedad y eso. Y los no esporulados, Lactobacillum, que está en el tracto genital femenino, y el Propionibacterium, que está en la piel, que también es importante en los quemados.
Y después tenemos las espiroquetas, que tenemos el troponema, el pallidum, que es el de la sífilis, la borrelia y la leptospiria, que es el que va a dar la leptospirosis, que es por el tema de los roedores, ¿sí? La contaminación con la orina de los roedores. Y las atípicas, la clamidia, la trachomatis, la pneumoniae, el micoplasma, legionela y ureplasma, ¿sí? No me acuerdo. Estos no tienen pared y son intracelulares. Y los bacilos ácido-alcohol resistentes, estos tienen una pared que lo diferencia de las otras y por eso tienen una coloración de Nielsen, ¿no? Nielsen. Que acá tenemos las bicobacterias, la bicobacteria en tuberculosis, que es el principal, que es una enfermedad granulomatosa. Es gran variable, o sea, no te define. Puede ser rosada y puede ser violeta. No te la define de buen grado, te la define el bacilo ácido resistente. Ah, bien, bien, bien. Y las nocardias, bueno, sí, yo tanto eso no lo sé. Bueno, ¿algo hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo? Tiene que ponerse a ver. Bueno, dijimos que la tríada estaban los patógenos, que ya los vimos, ahora vamos con los antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Es una sustancia química que es capaz de inhibir o eliminar organismos patógenos específicos que idealmente no tienen que producir efectos tóxicos en las células de nosotros, del huésped. Y eso se llama toxicidad selectiva, ¿sí? Dentro de los antimicrobianos tenemos los antibióticos, pero también tenemos los antiparasitarios, los antifúngicos, los antivirales. Nosotros vamos a basarnos solo en antibióticos y en antiparasitarios. Los otros dos grupos no los estaríamos viendo por ahora. Se los puede clasificar de acuerdo a su sitio de acción, de acuerdo a su espectro y también de acuerdo a su actividad, si es bactericida o bacteriostático. Cuando hablamos de los sitios de acción, ¿se acuerdan algo? ¿Han visto algo de esto en algún momento, esta figurita de dibujito? Bueno, ¿se acuerdan que la bacteria tenía pared? ¿Sí? O sea, pensemos, la bacteria tiene membrana. Dentro de la membrana va a tener membrana citoplasmática. En el citoplasma va a tener los cromosomas y los ribosomas, que es donde se van a generar la división celular, la división de la bacteria. No tienen un núcleo como si tenemos nosotros, o sea, el cromosoma, el material genético no está envuelto en un núcleo como lo tenemos nosotros, como las células y las células procariotas, pero están, como quien dice, en el citoplasma. Por eso es importante esa membrana citoplasmática. Cualquier antimicrobiano que destruya esa membrana citoplasmática lo que va a hacer es destruir a la bacteria. Después recuerden que tenían la pared celular. La pared celular es la que va a evitar la lisis de la bacteria, o sea, la ruptura por la presión osmótica, ¿sí? Entonces, es otro de los puntos donde va a actuar los antimicrobianos. Y después van a actuar sobre la síntesis de sus proteínas y la síntesis de sus bases purínicas y pirimidínicas, que son a partir de las cuales se va a generar el ADN, ¿sí? Y después las proteínas para generar también la síntesis de ADN. Todos estos son los sitios de acción, así a grandes rasgos. Entonces, vamos a tener fármacos que actúan sobre la pared celular, ¿sí? Los principales grupos van a ser el beta-lactámico. Los beta-lactámicos son amoxicilina, o sea, todas las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems, los glucopéptidos son la vancomicina y la fosfomicina. Después vamos a tener los que actúan sobre la síntesis de proteínas y el ribosoma de las bacterias tiene dos subunidades, una subunidad 30S y una subunidad 50S. Entonces, dependiendo de cuál sea la subunidad, va a ser el antibiótico que yo voy a elegir. O sea, aminoglucósidos va a inhibir la síntesis de proteína en la subunidad 30S, las tetraciclinas lo mismo, y la tigeciclina, bueno, la tigeciclina es una tetraciclina. Sí, pero de ese grupo, de las glicini, bueno, que lo va a dar Emilce. Y los 50S van a ser los macrólidos, que macrólidos tenemos la citromicina, es un macrólido, la claritromicina es un macrólido, la clindamicina, el linesolid, y que no, está ahí pero no. Aminoglucósidos, para que se acuerden, son la gentamicina, después cuando escuchen el audio se van a tonto, cuando escuchen la clase. La gentamicina, la micacina, igual lo van a ver. Tobramicina.
tobramicina, que es las gotas, la neomicina. Después tenemos los que van a inhibir la síntesis de proteínas, ya lo dije, la síntesis del ADN, ¿sí? Que van a actuar sobre las enzimas, topoisomerasa, la girasa, la polimerasa. Esos van a ser las quinolonas. Dentro de ellos tenemos la norfloxacina, la ciprofloxacina, les digo como principales, hay otras más. El metronidazol también. Y después están los que van a actuar sobre la síntesis del folato, que es lo que yo voy a necesitar para producir las bases nitrogenadas para después producir para generar el ADN, el material genético. En este caso son el sulfametoxazol, la sulfadiazina y el cotrimoxazol, el cotrimoxazol es la mezcla, y la trimetropima, ¿sí? Van a actuar en diferentes partes, que ahora lo vamos a ir viendo, ahora vamos a ver uno por uno, pero para que tengan una idea, inhibiendo eso no permito que se generan las bases para después generar el ADN. Y la daptomicina también es otro antimicrobiano que actúa sobre la membrana celular. Y la polimixina, que el principal representante es la colistina, que actúan sobre la membrana externa, ¿sí? Sobre la membrana externa. Si actúa sobre la membrana externa, ¿sobre qué bacterias van a actuar? Bien. Sobre gram negativas. ¿Vieron? Bueno, ya con eso ya me puedo ir. Entonces, esto lo van a ver mejor la semana que viene, pero para ir aproximándonos de a poco, para que no sea tan fuerte todo. La síntesis de la pared celular ocurre inicialmente en el citoplasma, ¿sí? De la bacteria. Se va a generar por dos precursores de azúcares, que son la N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Esos dos precursores que se generan en el citoplasma generalmente tienen no son liposolubles, entonces para poder atravesar el exterior, porque nosotros tenemos que atravesar la membrana citoplasmática para ir al formar la pared, necesitan de un lípido, ¿sí? Y el lípido se llama bactoprenol. Esta cadena, estos dos precursores se van a unir y van a cruzar a través de este bactoprenol hacia la membrana externa para formar la pared de la célula. Una vez que están afuera, va a ocurrir primero la elongación de estos ladrillitos, es como que se van a unir primero. El N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina van a formar puentes glucosídicos, ¿sí? Entre sí. Y estos, que es un ladrillo, van a ir replicándose, se van a ir uniendo cada vez más ladrillitos. Eso se genera a través de, eso se llama translocación y lo va a generar una transglicosidasa. Luego esa pared que se formó se va a unir a la otra pared de abajo, pero en lugar de cemento lo que vamos a poner es una transglicosidasa, ¿sí? Perdón, una transpeptidasa, perdón. Es una transpeptidación lo que ocurre. Entonces se va a unir a través del N-acetilmurámico, ¿sí? Por lo tanto, ahí se me van las filminas. Los mecanismos de acción de los fármacos que inhiben la síntesis de la pared celular van a tener que ver con eso, con inhibir las enzimas, inhibir los puentes, la formación de estos puentes glicosídicos, es decir, inhibir la transglicosidasa, inhibir la transpeptidación, las transpeptidasas, o inhibir la formación de los precursores de los azúcares, ¿sí? Lo van a ver más detallado, pero esto es algo para que lo vayan ubicando. Caso fosfomicina, caso glucopéptidos como la vancomicina o todos los betalactámicos, ¿sí? Cuando hablamos de los que alteran la función de las membranas, tenemos la daptomicina, que... ¿Pero por qué trabajan en tantos sitios de acción? ¿Por qué esa diversidad? Sobre distintos lugares. Por una cuestión química del compuesto químico, o sea, de la formación química del antibiótico, ¿sí? Cuando van a lanzar algo al mercado, ya se estudia cuál va a ser el sitio de acción. A veces pasa, en el caso de los betalactámicos, que fue algo como la penicilina, ¿se acuerdan? Que fue algo medio de casualidad, accidental, mejor dicho. Entonces ya se va sabiendo, se va estudiando después
a través de ensayos clínicos, ensayos químicos, mejor dicho, de química inorgánica, la química orgánica, de cómo van a ir actuando cada uno de ellos. ¿Tiene que ver también con la resistencia de cada agente? O sea, como que no ha tenido tanto efecto trabajar, no sé, en tal punto de acción, tienes que recurrir a otro. Bueno, sí, eso pasa. Inicialmente los antimicrobianos, los antibióticos se van a fabricar para inhibir tal sitio de acción, pero a medida que va pasando el tiempo y por el mal uso, el uso indiscriminado del antimicrobiano, hace que se genere resistencia. Y ahí puede ocurrir, como en el caso de los betalactámicos, que ya no pueda darlos solos y que necesite un inhibidor de, por ejemplo, de las betalactamasas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el espacio periplasmático se generaban enzimas que pueden romper el anillo betalactámico, que es donde va a ser, sería como el sitio de unión a esa transpeptidasa. Entonces, cuando no permite, cuando viene esa betalactamasa y rompe ese anillo, no puede ejercer su efecto, ¿sí? Y esa resistencia ahora vamos a ir viendo cómo se va generando, pero es preocupante hoy por hoy el tema de la resistencia. Bueno, la daptomicina actúa sobre la membrana citoplasmática en un mecanismo relacionado con el calcio y también con el potasio, ¿sí? Lo que hace también es degradar esta membrana y eso hace que se genere cambios en el metabolismo de la célula. Dentro no puede generar ATP porque la célula no tiene mitocondrias, entonces tiene que hacer su propia síntesis de ATP, o sea, su propia energía, se la tiene que generar él, y eso también es otro factor de punto de acción de los antimicrobianos. Y la colistina actúa sobre la membrana externa, es como una especie de detergente, y lo que hace es romper los polisacáridos que forman parte de la membrana externa. Entonces uno para gram positivo y uno para gram negativo, ¿no? Claro, estos básicamente están asociados a los o sea, se pueden indicar para gram positivos y estos para gram negativos. Igualmente siempre hay cambios. No, claro. Veo la fotito por ahí. La otra sí, el polimicina sí, esa sí. Claro, esos son solo para gram negativos. ¿Por qué? Porque tenés la membrana externa, que no la tiene la gram negativa, ¿sí? Y después tenemos los que actúan sobre la síntesis proteica, que eran los que habíamos dicho que tenemos la subunidad 30S y 50S. No sé si se acuerdan muy bien cómo es la síntesis de proteínas, ARN mensajero. Bueno, lo que hacen es, o sea, el ADN, mejor dicho, una de las hélices del ADN va a salir al citoplasma y se va a unir, y se va a formar, o sea, que es el ARN mensajero, se va a unir a la subunidad 30S. Y va a comenzar a haber una lectura de los tripletes de bases nitrogenadas que forman un codón. Ese triplete, ese codón, codifica para un aminoácido. Y el conjunto de aminoácidos es el que va a formar las proteínas. Entonces nosotros podemos inhibir la subunidad 30S, podemos inhibir en la base de los codones, entonces lo que se genera es una lectura errónea del ADN. Y por lo tanto, si no se pueden replicar las bacterias, se destruyen. Generalmente estos son, excepto el aminoglucósido que actúa en la 30S y en la 50S, generalmente son, este es bacteriostático, pero el resto son este es bactericida, el resto son bacteriostáticos porque inhiben el crecimiento. Y los macrólidos, como el caso de la citro, de la claritro, la clinda también, lo que hacen es inhibir la producción de los aminoácidos, de la cadena de aminoácidos, que es lo que va a dar las proteínas, ¿sí? Igual después esto lo van a ir viendo más en profundidad. Se los va a explicar. Cuando hablamos de la síntesis de ácidos nucleicos, nosotros vamos a actuar sobre las enzimas que van a desenrollar o enrollar el ADN, ¿sí? Para que luego se pueda copiar. El caso de la rifampicina, que lo que hace es inhibir la polimerasa, que es la que va a ir generando, o sea, va a ir copiando el ADN. El caso de la quinolonas, la norfloxacina, la ciprofloxacina inhibe la topoisomerasa, que es la que va a ir desenrollando el ADN. Y en el caso del metronidazol, lo que ocurre es que generan un grupo nitroso, como una reacción química, que
genera como un stop y no puede permitir, no se puede permitir, o sea, evita que se siga sintetizando el ADN, porque genera un grupo que se une al ADN que es como que lo corta, como que no puede, claro, como que no puede seguir leyendo correctamente, claro, no puede seguir leyendo correctamente el ADN. Y luego tenemos los que inhiben la síntesis de ácido fólico, que van a actuar en dos partes. Estos se dan en combinación, es el el cotrimoxazol, que es el sulfametoxazol y la trimetroprima, ¿sí? Lo que hacen es inhibir una enzima, que es la dihidrotosintetasa y la hidrofolato reductasa. Entonces no se puede generar las bases para generar el ADN. Esto es porque las bacterias, a diferencia de nosotros, de los humanos, nosotros lo obtenemos de la dieta, el ácido fólico, ellas lo tienen que producir. Entonces esto es cuando hablábamos de toxicidad selectiva, hablábamos de esto, ¿sí? Después podemos clasificarlo en base a su actividad, en bacteriostáticos o bactericidas. Entonces, el bacteriostático, ¿qué les parece que es? ¿Qué tipo de antimicrobiano es un bacterio? Cuando hablamos de bacteriostáticos. Que evita que se siga desarrollando. Que inhibe el crecimiento, ¿sí? Inhibe el crecimiento de la bacteria y que depende mucho del sistema inmune del paciente. En cambio, un bactericida... ¿En qué sentido depende del sistema inmune del paciente? Claro, porque vos, por ejemplo, en un paciente... Y si tiene un buen sistema inmune, le hace la lisis. Exacto, es como que él se encarga. El sistema inmune se termina de encargar. Pero en el caso de un paciente que es inmunocomprometido, o sea, un paciente oncológico, por ejemplo, un paciente de HIV, eso no ocurre y por eso en ese caso tenemos que tratar de elegir antimicrobianos que sean bactericidas, ¿sí? Y tenemos ejemplos bacteriostáticos, tenemos la linezolid, los macrólidos, las tetraciclinas. Bactericidas van a ser, por ejemplo, los que inhiben la síntesis de la pared celular, los betalactámicos, la banco, la adapto, los aminoglucósidos. Rifampicina para tuberculosis, La rifampicina para tuberculosis, sí. Igual la rifampicina a veces no se puede usar sola porque genera mucha resistencia. Y a ver qué más, de acá no me acuerdo. Y después también los podemos clasificar de acuerdo a su espectro, ¿sí? A su espectro de acción. Habíamos dicho, o sea, cuando hablamos de bacterias gram positivas, vamos a tener principalmente los beta-lactámicos, van a actuar sobre las gram positivas. El colistina habíamos dicho sobre las gram negativas. Los anaerobios del metronidazol, por ejemplo, van a actuar sobre los anaerobios. Entonces, y podemos, o sea, varios antimicrobianos pueden actuar sobre varios microorganismos y varios microorganismos pueden ser susceptibles o sensibles a varios antimicrobianos, ¿sí? ¿Algo que quieras agregar, Emi, acá? No, en realidad eso, básicamente es eso, si es de amplio espectro, que son varios, es útil para varios grupos, o sea, gram positivos, gram negativos y anaerobios, por ejemplo. Si es espectro reducido, tiene menos grupos. Sí. Está en medio, está en medio serían los de amplio, porque están compartiendo. Claro, estos serían de amplio espectro. Este la voz y la hablamos, sí, pero la insulina pesa bastante. Igualmente siempre va variando en base a los mecanismos de resistencia. Sí, o sea, la realidad de los efectos varía por eso, sí. ¿Estamos bien con el tiempo? Bueno, ahora nos vamos a meter un poquito en lo que es la farmacocinética. Ya vimos cómo es la forma de seleccionar un antimicrobiano en base al huésped, en base al patógeno. Y ahora vamos a empezar a hablar de la farmacocinética. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, curva de concentración, tiempo. ¿Por qué les muestro esto? Acuérdense que los procesos farmacocinéticos, la absorción, el metabolismo, la distribución y el metabolismo de la excreción no ocurrían en forma separada, sino que era algo que se iba ocurriendo en forma simultánea. Y en el caso de los antimicrobianos, de los antibióticos, nosotros necesitamos que estos estén en alta concentración en el sitio de acción, ¿sí? Por eso es importante tener un buen pico de concentración máxima en ese sitio de acción. Esto va a variar, o sea, para que lleguen al sitio de acción puede haber varias dificultades.
como por ejemplo atravesar una barrera hematoencefálica, o pacientes que tienen cuerpos extraños, o que tienen catéteres y que el catéter esté infectado, o que tengan necrosis en la piel, bueno, todo eso, o pus, todo eso puede afectar a la penetración del antibiótico en el sitio de acción. Y también es importante en algunos antimicrobianos, en antibióticos, también la concentración en el valle, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando llegábamos? ¿Se acuerdan que nosotros administrábamos un antibiótico, un fármaco, y teníamos que esperar 4 o 5 vidas medias para llegar al estado estacionario? Entonces, hay fármacos que es importante la monitorización, ¿sí? En el caso de los antibióticos también. Ejemplo, la micacina, la gentamicina, que son aminoglucósidos, y también la vancomicina. Eso es porque tienen un estrecho margen terapéutico entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica, entonces por eso es importante monitorizar. Y se monitoriza generalmente cuando ya llegan al estado estacionario en el pico y en el valle. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una curva, bueno, me va a quedar medio, de concentración en función del tiempo, y se acuerda que, bueno, administrábamos un fármaco, acá, llegaba acá, bueno, ahí, después iba aumentando y así, hasta que después llegábamos a un estado estacionario, ¿se acuerdan? Bueno, en el caso de los aminoglucósidos, o en el caso de la vancomicina, es importante poder determinar la concentración en el pico y la concentración en el valle, o sea, cuál es la concentración que yo tengo en ese estado estacionario. Y eso tiene que ver porque hay muchos antibióticos que son tiempo dependiente o concentración dependiente, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en un momento. Entonces, a ustedes les va a pasar, cuando sean médicos y sean médicos de terapia intensiva, que por ahí les van a pedir monitorizar o van a tener que monitorizar. Y en eso, cuando ustedes tienen que sacar la muestra, tienen que ver si van a ser antes de la administración o después de la administración. ¿Se acuerdan que cuando nosotros decíamos que cuando acá sería un punto de administración del fármaco, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos determinar la concentración en el valle, vamos a tener que sacar la muestra antes de la administración. Si nosotros queremos sacar la concentración en el pico, va a ser después de 30 minutos después de haber administrado el fármaco, ¿sí? Estas son cuestiones que para que yo se las cuento porque cuando estén en la internación, por ahí les va a pasar. Después van a tener otras cuestiones relacionadas con la absorción. Profe, perdón, ¿cómo hacemos ese control? ¿Se saca sangre? Sí, eso sacan una muestra y la mandan al laboratorio. Generalmente tiene el laboratorio del hospital. Hablo del hospital porque es la institución en la que yo estoy, pero hay en el laboratorio privado también. Mandan la muestra y ellos hacen el análisis y le van a arrojar un número, que eso está estandarizado. Yo ahora no recuerdo los valores, pero hay estandarización en base a si está en el pico tal concentración. ¿Y el pico siempre 30 minutos o depende? Depende del antimicrobiano. A veces, en el caso de la genta, puede ser hasta 60 minutos que se pueda esperar. Claro, por eso me llamaba la atención que sea siempre 30 minutos. No, puede ser que sea en el caso de la banco son 60, ¿sí? Claro, pero el valle se usa más para hacer la ventana antibiótica, en la sepsis, en la bacteria. Exacto. Esperen que me fui. Acá. Entonces, cuando hablamos de la absorción, hay factores que en un antibiótico, como en cualquier otro fármaco, pueden verse afectados, pero acá en este caso es importante. Por ejemplo, el pH gástrico puede afectar la absorción de las penicilinas. El caso de los alimentos que pueden afectar la absorción del fluconazol, por ejemplo. O el caso de los macrólidos, que pueden verse afectados por el calcio o por los hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. También por todos los cationes, puede verse afectada su absorción. Y en el caso del shock séptico, por el tema de que puede haber una perfusión alterada, ¿sí? Entonces a veces por ahí decimos, qué sé yo, a veces se indica omeprazol, muchas veces pasa en el hospital que se indica omeprazol así como muy libremente y a veces son cuestiones que hay que tener en cuenta. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta era el volumen de distribución. ¿Se acuerdan qué era el volumen de distribución? La cantidad de líquido que necesitas introducir al plasma para equiparar la fuerza
fuerza homótica para que salga del sitio de acción. Es muy compleja la definición, pero es como la forma de medir cómo se distribuye el fármaco empíricamente, digamos, teóricamente. Claro, es ¿cómo? Claro, es el volumen del líquido donde se va a distribuir la droga para tener la misma concentración que en el plasma, ¿no? Que era un volumen aparente, habíamos dicho. Entonces, esto es importante porque hay antibióticos que son más hidrofílicos y otros que son por ahí más lipofílicos. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, que aumentan su volumen de distribución, pacientes que están bajo respirador, pacientes que tienen edema, edematizados. Esos pacientes tienen más volumen de distribución. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener dos pacientes que pesan lo mismo, que tienen el mismo diagnóstico, le voy a dar el mismo antibiótico y la dosis va a variar, porque no le puedo dar la misma dosis a los dos. Si uno, por ejemplo, está en respirador o está edematizado, la dosis va a estar más diluida y va a estar menos concentrada. Y yo necesito concentraciones altas en los sitios de acción. Entonces, en el sitio de infección, perdón. Entonces, en ese caso, la dosis yo la tengo que aumentar. O pacientes que por ahí son gorditos, que tienen tejido adiposo, tienen bastante tejido adiposo, por ahí puede acumularse los antibióticos que son lipofílicos en esos tejidos y aún después, yo habiendo suspendido el antibiótico, puede ser que aparezca en concentración plasmática. ¿Sí? Esas son cuestiones que se tienen en cuenta y que hay que tener en cuenta a la hora de la dosificación. ¿Algo, Emil, que quieras agregar acá? Cuando hablamos de la distribución, también hay factores que afectan la distribución, como el peso, ¿sí? Ustedes, bueno, no sé a qué hospital van a ir, pero muchas veces van a tener que, si es pediátrico, van a tener que ajustar la dosis por el peso, o si es un paciente neonato por la edad gestacional. También es importante, bueno, el pH en el sitio de infección, si hay abscesos, si hay pus, y las barreras, ¿sí? Como les dije hoy, la barrera hematoencefálica, si el paciente tiene las meninges inflamadas, generalmente es más fácil que penetre el antimicrobiano, pero bueno, a medida que el paciente va curando su enfermedad, va disminuyendo esa capacidad de penetración en la barrera hematoencefálica. Y también todo es un poco relativo, porque aún así, con infección e inflamación, hay antibióticos que no pasan la barrera hematoencefálica, ¿sí? Son como todas cuestiones generales que hablamos, pero cada antimicrobiano tiene su particularidad. O usan dosis plenas, o indicaciones, bueno, dosis plenas, máxima dosis para que se la barrera. También, me parece, a veces hay que aumentar la dosis, pero bueno, capaz que ese aumento de dosis también puede ser tóxico. Sí, también hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es ajustar por peso ideal? ¿Qué es? El ajustar por peso ideal se refiere a aquellos pacientes que son por ahí gorditos, que son obesos, que requieren, a ver, que vos tenés que tener en cuenta el peso que tendría que tener ese paciente, por la edad que tiene ese paciente. A ver cómo te puedo explicar. Un paciente de 10 años debería pesar tanto, se supone. Si no sabes el peso. Claro, pero ese paciente por ahí puede pesar más. No, vos tenés un paciente que tiene una tabla que dice la dosis está entre ese peso y ese peso. Entonces, un paciente de 10 años, tenés sobre ese peso, te dice el factor de corrección para eso. Porque a veces puede pasar que le ponen dosis demasiado altas, que dale. Nos vemos. Me vino a dar una mano. Bueno, y después tenemos los biofilm, que son, o sea, las bacterias en algunos sectores, por ejemplo, prótesis de cadera o catéteres venosos centrales, o válvulas cardíacas, generan como un biofilm. ¿Qué es eso? Es como una capa de exopolímero que generan ellas y que se generan como si fuese el film de la... O sea, cuando se une una... Yo tenía entendido que A ver. una bacteria se logra unir, lo que hace es como empezar a mostrar factores de adherencia para que las demás bacterias se sigan uniendo y sea más fácil la adherencia. Exacto. Y cuando se logra formar el biofilm, que se adhieren muchas bacterias en lugar, es como que es más difícil el tratamiento o son más resistentes, entonces ese biofilm es como una capacidad de evasión. Exacto. Puede ser tanto bueno como malo.
malos según si sean bacterias buenas o no, como por ejemplo en la flora intestinal, cuando tenés el biofilm que es el protector, o si no, si es una bacteria que es. Muy bien. Ahora, el tema está en el que a veces ese biofilm, como decís vos, es malo y eso requiere tratamiento, pero es muy difícil de llegar el antimicrobiano ahí. Entonces eso hace que se requieran tratamientos muy largos, ¿sí? Por ejemplo, Guadalupe la otra vez nos contaba de un caso de paciente que creo que era de cadera, que todo se tiene que aplicar un carbapenem que se da por vía intramuscular, que se llama ertapenem, diariamente para poder controlar la infección. ¿Sí? Entonces, eso lleva, es otro problema. Me refui, ¿no? Con la filmina. Bueno, y el tema del ojo también. El ojo, saben que lo ideal es hacer el colirio, o sea, la instilación con el colirio para poder llegar fácilmente al sitio de acción. Algunos factores que afectan la excreción, el metabolismo, tiene que ver con la edad. Como les decía recién, pacientes que son neonatos, recién nacidos, los ancianos, cambian el metabolismo. Por ejemplo, tienen disminuida la función renal o el metabolismo hepático. Entonces eso son cosas que hay que tener en cuenta cuando los fármacos se eliminan por vía renal. El caso, por ejemplo, del cloranfenicol en los recién nacidos que no se puede administrar porque no tienen una enzima hepática que es la que degrada el cloranfenicol y por eso se genera toxicidad y se genera un síndrome que se llama síndrome del niño gris, que ya después lo van a ver cuando lo vean con Emilce, y las interacciones farmacológicas que siempre pasan, que también ocurren a la hora de la administración, cuando se unen, por decirlo de alguna manera, los dos antibióticos en el mismo sitio de infusión, o sea, en el mismo Baxter, donde voy a infundir. Bueno, también hay que tener en cuenta todo esto, que no tiene que ver mucho con la excreción, pero... Cuando hablamos de la farmacodinamia, acá tenemos al especialista. Pero bueno, nosotros necesitamos determinar cuál es la concentración inhibitoria mínima, ¿sí?, de ese fármaco para poder saber cuál es la mínima concentración que yo necesito de ese fármaco en nuestro organismo para poder saber si mata o inhibe el crecimiento bacteriano. A eso se llama la CIM o CBM, que es el caso de que sea bactericida. Entonces la CIM es la mínima concentración que inhibe el crecimiento bacteriano en un 99,99%. Esto lo que ocurre es que se van aumentando las concentraciones del antimicrobiano y cuando yo no veo crecimiento o veo inhibición del crecimiento en tanto porcentaje, ahí ese va a ser el valor o el punto de corte, por decirlo de alguna manera. ¿Algo que decir? Que esto te decía la clasificación que he puesto de bactericida y a veces depende de la dosis. Sí. Hay algunos que netamente hacen bactericida como las que explicaste de las divisiones. Hay otras que depende de la dosis si es bactericida o inhibitoria. Depende mucho de la dosis, porque siempre la bactericida es más a mayor dosis que la inhibitoria. Sí. Porque a vos parece que no crece, cuando vas a cultivar te crece. Entonces siempre es un poquito más, se calcula que son 2 veces más. Entonces siempre 8 veces a 16, 32 está recién la bactericida mínima. Sí, eso pasa mucho con los antibióticos que son tiempo dependientes. Y tal vez la SIN, no todos se informan SIN, porque... Eso te iba a preguntar, ¿eso se hace en la actualidad? Hay algunos fármacos que se necesitan SIN y otros que se hacen por difusión de discos. Eso. Donde ya está estandarizado, digamos. Hay algunas terapias... El disco. Eso no es SIN, eso es solamente informar si es sensible o no a partir de un diámetro que tiene el tratamiento. Exacto. Y de ahí existe una estandarización que se conoce que la SIN es tanto. Hay varios fármacos que necesita ajustar la dosis, porque son tiempo dependientes y se necesita saber bien la SIN. Por ejemplo, así varias veces me da minipenem resistentes y si el médico insiste que no tiene otra alternativa, le va a una SIN y le da una SIN re alta, pero está dentro del rango tóxico para que lo maneje. Claro, entonces ahí hay que tener cuidado. Hay que son con SIN directa, vancomicina con SIN, como el DTS que ven ahí, y minipenem también, sí. y cloranfenicol y colcitin, que son directamente con SIN. Esta es otra forma. Esto está impregnado con antimicrobiano Y diferentes graduaciones. y diferentes graduaciones. Entonces, donde hace la hélice, ahí sería el valor de CIM, el punto de corte. ¿Sí? Esa es una manera. Y la otra es, como decía, ¿cómo es tu nombre? Leandro. ¿Eh?
Claro, lo digo siempre para que no me juzguen. Que son los discos, ¿sí? Por ejemplo, algunos sería resistente, otros sea sensible y depende, la marca te dice cuánto es el diámetro. Sí, acá tienen un... Acá este es un ejemplo. Esta es la concentración que tiene el disco y la bacteria, dependiendo del diámetro, se va a clasificar en sensible, intermedio o resistente, ¿sí? Diámetro, ¿qué hace? Es como que no te digo nada. Si te digo intermedio es como que al final sensible o resistente. Claro, sí. No. Yo me la juego y te digo no, es sensible. Claro, no nos podemos basar en eso de intermedio, sino que es sensible o resistente. Todos tienen signos, pero no se las pido porque es un trabajo difícil. Otra característica que tienen los antibióticos es el efecto postantibiótico, ¿sí? ¿Qué es el efecto postantibiótico? Es la capacidad de un antibiótico de continuar su efecto con concentraciones por debajo de la CIM. O cuando el antibiótico ha desaparecido del medio. Generalmente esto ocurre con antibióticos de vida media corta y nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que no se sabe muy bien cuál es el mecanismo por el cual se genera este efecto postantibiótico, pero se cree que es el tiempo que tarda la bacteria en recuperarse una vez que el antimicrobiano, o sea que el antibiótico salió de su espectro, ¿sí? Caso, por ejemplo, de los, ahí yo les había puesto un ejemplo, pero el caso de la pared celular, o sea, hasta que la bacteria vuelve otra vez a poder generar de a poco la pared celular, tarda varios tiempos. En el caso de la eritromicina, o todos los que se unen los antibióticos que se unen al ribosoma, el tiempo que tarda la bacteria o el antibiótico en liberarse, eso también genera un efecto postantibiótico, o sea, sigue generando un efecto ese antimicrobiano. La citromicina, ¿no? Otro de depósito también. La citromicina también. O sea, 3 días y te cubre casi 15. En la bibliografía, creo que era en el Flores, que no sé si lo tienen en el Flores, ahí les dice cuáles son los efectos postantibióticos de las bacterias. Ponen el antimicrobiano y cuál es el efecto postantibiótico dependiendo de la bacteria y las horas. Pero generalmente algunas hasta 3 horas después sigue todavía teniendo un efecto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay antibióticos que son concentración dependiente y otros que son tiempo dependiente y otros que son tiempo y concentración dependiente. ¿Qué significa eso? Nosotros hay antibióticos que necesitamos tener una alta concentración plasmática por encima o sea que la concentración del antibiótico en el sitio de acción sea superior a la CIM. Esos son concentración dependiente y esos son antibióticos como por ejemplo los aminoglucósidos, la gentamicina, la amicacina, la tobramicina, que tienen efecto postantibiótico y que lo que se vio es que antes, por ejemplo, lo que se hacía era darse cada 8 horas, ¿sí? Se cambiaba la frecuencia de administración. Lo que ocurrió con esto es cambiar la frecuencia de administración. Por ejemplo, un aminoglucósido antes se daba cada 8 horas, pero como se vio que nosotros necesitamos tener una alta concentración en el sitio de acción y son concentración dependiente, lo que hacemos es dar toda la dosis junta en una sola frecuencia. Por eso es que los aminoglucósidos se pueden dar cada 24 horas. Entonces, esos se llaman dependientes de la concentración. Pero existen otros donde yo necesito que la concentración, o sea que el tiempo, o sea que la concentración del antibiótico esté por encima de la CIM por un determinado, o sea por lo menos por un 40 o 50% del tiempo. O sea que en cada vez que yo voy a dar ese antibiótico tiene que estar la concentración por encima de esa concentración inhibitoria mínima. Como dependen del tiempo, yo tengo que darlo con frecuencias más rápidas, o sea, más frecuentemente. Ese es el caso, o los ejemplos de los betalactámicos como son la amoxicilina. ¿Quién no toma amoxicilina? Más de uno, cada 6 horas o cada 8, ¿sí? Entonces tienen frecuencias de administración que son mayores. Y esto es lo que explicaba el compañero también, dependiendo de la concentración si va a ser bacteriostático o va a ser bactericida. Y después hay otros que son tiempo-concentración, que es por ejemplo el caso de la vancomicina, que yo necesito tener una alta concentración y durante el mayor tiempo, o sea, todo el tiempo posible,
tiene que haber una alta concentración. Entonces, por ejemplo, la vancomicina también se administra frecuencias repetidas cada 6 horas o cada 8, pero generalmente es cada 6 horas. Y con altas dosis. Y si nosotros pudiéramos administrar la vancomicina en forma continua, es decir, tener una bomba de infusión y administrar continuamente vancomicina, sería lo ideal. Pero a veces pasa que no se puede. El caso de la vanco sí, porque tiene estabilidad, pero el meropenem es otro que también estaría bueno que se pudiera administrar a altas concentraciones en un tiempo prolongado, pero muchas veces no son estables, ¿sí? Tienen estabilidad, ¿por qué? Porque ustedes van a saber, ya saben, pero van a saber que cuando van a administrar un antibiótico, ustedes lo tienen que pasar. Lo pueden pasar por push, por infusión directa, pero también pueden pasar por infusión continua. Y cuando pasan algo por infusión continua, implica una dilución de ese antibiótico en algo mayor, en un volumen mayor. Y eso a veces es estable o no es estable. A veces son estables en una solución como fisiológica, o son estables en una dextrosa al 5%, o a veces no. Y el tiempo puede ser de 3 horas, 8 horas de estabilidad, ¿sí? No siempre son estables por mucho tiempo. Bueno, esto es solamente los que se clasifican, solamente para que lo sepan. ¿Vamos bien, che? ¿O no nos vinieron nadie a sacar? Bueno, otra cosita que quería decirles respecto al tema de antibióticos tiene que ver con las combinaciones. Si bien lo que se trata o lo que se busca es la monoterapia, por todo lo que dijimos, por la menor toxicidad, por la menor resistencia, por el menor costo, pero a veces, como también dijimos anteriormente, requerimos de un tratamiento empírico. Y ese tratamiento empírico lo que implicaba era tener amplio espectro. Entonces, muchas veces requerimos de combinaciones. A veces esas combinaciones son favorables, a veces no tanto, o sea, tienen un efecto superior, a veces no. Pero lo que más nos importa es el término de sinergismo. Cuando hablamos de sinergismo, hablamos de la administración de 2 fármacos que sumados dan una potenciación del efecto que dándolos por separado. El ejemplo es el cotrimoxazol, la trimetroprima más sulfametoxazol, el que le dicen TMS, la amoxicilina con los inhibidores de beta-lactamasa, o sea, los beta-lactámicos, más ácido clavulánico, piperacilina más tazobactam, ampicilina más sulbactam, ¿sí? Esos son efectos sinérgicos. El tema también de los beta-lactámicos asociados a los aminoglucósidos para el tratamiento de enterococo, porque lo que hace el beta-lactámico es romper la pared del enterococo y el aminoglucósido se puede meter. Bueno, son todas estrategias, es muy divertido. No se asusten. Y por último, para cerrar esta parte, porque me queda un cachito más, el tema de la profilaxis. ¿Cuándo piensan ustedes que se tiene que administrar? ¿Qué es la profilaxis primero? Cuidado. Sí, cuidado a... Dañino. Para evitar una infección. Sería como teóricamente en una persona sana para evitar la infección. Claro, para evitar una infección. ¿Y en qué casos podríamos evitar una infección? En una cirugía, ¿sí? Inmunodeprimidos, que por ahí pueden tener, o sea, ¿por qué? Porque están inmunodeprimidos, pueden tener una patología, o sea, gérmenes oportunistas, ¿sí? Infecciones recurrentes. Infecciones recurrentes, como por ejemplo, ¿cuál? La ITU, ¿sí? O Candidiasis. candidiasis. Ahora vamos a ver otras más, porque hay otras más. Endocarditis infecciosa, ¿sí? Cuando el paciente va al odontólogo, que ya tiene un antecedente, porque tiene válvula cardíaca, entonces... Exacto, que tiene probabilidad de generarse una infección odontogénica, en ese caso también requiere profilaxis, paciente inmunocomprometido ya lo dijeron. El girovesi es en pacientes oncológicos, y en ese caso también acá tenemos la posibilidad, por decirlo de alguna manera, o la opción de otro tipo de dosis, otro tipo de frecuencias. En ese caso se puede administrar el cotrimoxazol cada lunes, miércoles y viernes. Son estrategias, ¿sí? Contacto y convivientes en enfermedad por meningococo, infecciones recurrentes, como dijo acá la compañera, infecciones
Sí, la profilaxis pre y posexposición a HIV, que puede ser cuando hay herida cortopunzante, o en el caso de la transmisión vertical madre a hijo, en este caso se aplica sidobudina, ¿sí? Inyectable durante el momento del parto. Bueno, los viajeros, el caso de la hidroxicloroquina para el paludismo, contra el paludismo. Bueno, básicamente eso. Y por último, ahora sí, ya no los voy a molestar más, vamos a lo que es la resistencia. Una cosa son las vías de adquisición de la resistencia y otra cosa son los mecanismos de resistencia. Son dos cosas distintas, ténganlo en cuenta, porque cuando hagan la guía, por ahí se lo pueden confundir y en eso hay diferencias. Una cosa es la vía de adquisición de la resistencia, que tiene que ver, que puede ser natural o adquirida. O sea, una bacteria puede tener naturalmente ser resistente porque no tiene puntos de acción de los fármacos, no tiene diana farmacológica, entonces el antibiótico no se puede unir. Cocogram positivo, por ejemplo. Claro, por ejemplo los cocogram positivos que no tienen en el caso de la polimixina. Muy bien. Pero puede ser también adquirida esa resistencia, y eso puede ser cromosómica o extracromosómica. Cromosómica es cuando el gen muta, que forma parte del cromosoma y muta. Y extracromosómica es cuando se generan genes de resistencia que son pasados de célula a célula a través de los plásmidos o a través de transposomas o a través de integrones. Que no sé si ustedes han escuchado todo esto, ¿no? Bueno. Los que habíamos hablado hoy. Muy bien. Esta es una forma de traspaso de resistencia que se llama transformación, donde la célula adopta del medio parte de este gen de resistencia y lo incorpora y se transforma en una célula resistente. Esa sería una forma de adquirir resistencia. Luego tenemos la conjugación, que es esto que decía el compañero, que es que se generan estos puentes sexuales entre las bacterias de una misma especie. Puede ser en principio en una misma especie, pero después ellas pueden ir pasando su resistencia a bacterias de otras especies. Y aquí ocurre una conjugación donde se genera el pasaje de este material genético de resistencia es a través de un plásmido. Y también se incorpora dentro del cromosoma. Y van generando resistencia frente a distintos antimicrobianos. Y el último es la transducción, que es a través de bacteriófagos, ¿sí? Que son virus que tienen su gen de resistencia, que lo van a llevar a la célula, van a incorporar a la célula de la bacteria. Esto, yo se lo digo así a grandes rasgos, pero es un problema. En principio solamente lo que conocemos son las beta-lactamasas, pero hoy hay muchas. Están las BLE, que son las beta-lactamasas de espectro extendido, están las OXA, las MBL, y a medida que esto va, no me sale KPC, bueno, no me sale. A medida que esto va pasando de generación en generación, KPC, ese también, no me acordaba el nombre. A medida que va avanzando en el tiempo y que vamos haciendo un uso indiscriminado de los antibióticos, es que se generan estos mecanismos de resistencia. Y que muchas veces una bacteria puede tener varios de estos genes que codifican y pueden ser resistentes a varios antimicrobianos, ¿sí? Entonces, lo que hoy se está empezando a buscar es otro tipo de enzimas que puedan llegar, o sea, otro tipo de combinación de antibióticos como la ceftarolina o la ceftazidima bivactam. Bueno, hay otros antimicrobianos que se van generando, que se van produciendo para poder contrarrestar esta resistencia. Pero que en realidad, a medida que nosotros vayamos haciendo un mal uso del antibiótico, esto va a ir cada vez peor, ¿sí? Entonces, la producción de resistencia no es acorde o no va de la mano con la producción de nuevos antimicrobianos. Por eso es importante, y la idea de nosotros en la materia es que ustedes puedan, como les dije al principio, hacer un correcto diagnóstico y poder seleccionar adecuadamente el antibiótico para evitar todo esto.
Y después están los mecanismos de resistencia, que esto lo van a ver mejor la semana que viene con Manuel, pero generalmente están las enzimas, que son las beta-lactamasas, que ya les hablé recién. Existen bombas expulsoras que no permiten, o sea que cuando el antimicrobiano ingresa, existen bombas de expulsión de los mismos, o hay una disminución en la permeabilidad de la membrana, o hay alteración en el sitio de unión de las penicilinas, por ejemplo, las que se llaman PVP, que eso lo van a ver la semana que viene mejor con Manuel, o puede haber alteraciones en las vías metabólicas, o sea, son todas cosas que los bichitos se van a... Profe, me quedó una duda de la anterior. Cuando nosotros damos amplio espectro, ¿se generan resistencias por el amplio espectro o puede ser también por el directo? Que no me acuerdo. ¿Por el dirigido? Por el dirigido. Generalmente va a haber más probabilidad o mayor posibilidad cuando sea el amplio espectro, ¿sí? O sea, se rehúsa que Sí. mientras esperamos el urocultivo, Sí. con él le damos el amplio espectro. Sí, sí, sí. Por las dudas. Sí, sí, se rehúsa. Lo otro que también, lo otro que ocurre es mucho, lo que ocurre también es la indicación de un antibiótico cuando el paciente tiene una enfermedad viral, que muchas veces pasa que el paciente exige muchas veces en la guardia que se le indique un antibiótico y si no se lo dan ustedes, lo consiguen en la farmacia. Por eso ahora está todo este tema de las recetas. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con ese tema, pero a lo que voy es que la misma gente no toma conciencia. Y le iba a decir algo que se me olvidó, pero Las mujeres, lo de ciprofloxacina. la ciprofloxacina es muy común en enfermedad de ITU. Tienen síntomas y ya enseguida se toman algo y bueno, y no van al médico, nada. No, Eso. por ahí, por lo que ella decía, que con las de amplio espectro también estás teniendo resistencia en los demás microorganismos. Claro. Además del que vos te atacás. Claro, sí, es como... ¿Cuál hace más efecto? ¿Si la de dirigido, la de amplio o cuál? No, porque si decimos que estamos generando resistencia, rehusamos darle mientras estamos esperando el cultivo. Es una discusión que hay con los médicos siempre. De por qué le das y todo, pero bueno. Pero también estamos viendo en pediatría que si no le das, capaz que el chabón se Sí. muere. Bueno, a eso quería decir, que el tema de la profilaxis también. O sea, ¿por qué damos profilaxis en una cirugía limpia, por ejemplo? Si se supone que es una cirugía limpia. Y bueno, ¿pero por qué? Porque puede pasar que el paciente se atrasó el quirófano, el paciente o el camillero tardó en traerte al paciente, un montón de factores, o por ejemplo cuando van a hacer una cirugía endoscópica que el endoscopio no se sumergió correctamente o no se esperó el tiempo correcto para hacer una desinfección de alto nivel, en un desinfectante de alto nivel y se usa, entonces para evitar, y bueno, ya que estamos lo usamos y bueno, y así son las cosas que pasan. Y también para evitar posibles juicios. Lo veo yo cuando, esto se hizo el chiste hace rato del meropenem, que lo suelen dar bastante algunos profesionales de MOC. Como saben un poco de resistencia, piensan, listo, ya seguro que trae estas resistencias, créeme, me voy con lo más fuerte que hay. Y justamente a ese es al vicio, a veces porque va a barrer lo que, obviamente, porque hacia atrás barre todo, pero deja colonias que después generan la resistencia. A veces los de espectro más selectivo son los que generan más resistencia que los de amplio espectro. Depende del mal uso, o si vos tenés algo más fuerte, ¿qué vas a hacer? Va a ir por lo más fuerte. Y sí, y ahí está. eso es el pensamiento de varios. Sí, Entonces, sí, por eso sí. es otra cosa. Sí, es que bueno, yo tengo el papá de una amiga, le sacaron la matrícula por un endoscopio Mal desinfectado. Y Sí, claro. Entonces por las dudas le hacemos la profilaxis. Vos ves la resistencia y tenés 30, más o menos 35 antibióticos y ves que uno nada más funciona. Y la verdad, que al que no le hace nada. El día de mañana la bacteria desarrolla la resistencia a eso. Bueno, esto lo tienen, lo van a tener una teoría que les vamos a pasar, porque cada módulo que van a ver de antibióticos va a tener, pero mejor dicho, cada clase de antibióticos va a tener un módulo que está hecho por la cátedra. No, hoy creo, hoy jueves, ¿no? ¿Hacer la terapéutica razonada para cada grupo de estos? No, esto no va a ser así. Ahora ustedes lo que van a tener van a ser casos. Les van a presentar un caso y ustedes van a tener que primero determinar si es infección en la comunidad, si es hospitalaria, o sea,
si que van a hacer algún análisis de un cultivo o no, si está indicado o no. No, yo no iba buscando la eficacia para cada... No, eso no, pero sí tenemos que tener en cuenta las resistencias locales, la vigilancia, bueno, etcétera. Yo vigilancia cuando es como que un montón y se puede orientar a un porque se necesita. Bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo este momento.